Buenos días, estimados alumnos. ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? No es que esté hablando por gusto y nadie me escucha. Sí se escucha, Buenos profesor. días, profesor. Buenos días, ya, excelente. Bueno, como ustedes saben, tenemos que cuando tengan preguntas, abren sus micros, después ya los apagan para que no se esté filtrando ruidos molestos, ¿ya? Repito, cuando tengan preguntas de frente nomás, abren sus micros. Me pueden escribir por el chat si estoy como estoy ahorita. Cuando comparto pantalla sí va a ser un poco difícil porque cuando comparto pantalla no los puedo ver a ustedes. Bien, por si acaso, para que todos puedan seguir, porque yo sé que a veces, como toda la pre está conectada a nivel de seminario, puede haber algún problema, digamos, de que no se ve bien, hay algún problema de repente de que no cargó bien en la pantalla, no se carga bien el documento. Las diapositivas que voy a usar yo en mi exposición se las voy a pasar en estos momentos. ¿Ya? Esperen un momento, por favor. Ahorita mismo se las voy a pasar a través de link, cosa que también ustedes con mayor, digamos, seguridad, si por ahí de repente se fue un poco el audio, el video estuvo medio borroso, no pudieron verlo del todo bien, entonces ustedes tienen ya el material que se los voy a dar ahorita para que ustedes lo puedan seguir, ¿ya? No hay problema. Está en un link y está en PDF, de tal manera que ustedes lo pueden bajar, ¿no? Está en PDF para que no haya problemas de que por ahí a veces pues se mueven las cosas, qué sé yo. Bien, entonces se lo mando ahorita por el chat, estimados jóvenes, a ver acá, link a las diapositivas. ¿Listo? Link a las diapositivas. Ya está. Bien, por si acaso, nuestra clase es partida, ¿ya? O sea, de 12 a 1 hacemos un corte para almuerzo y volvemos de 1 a 2. Por favor, puntuales, ¿ya? A la una termino y a las 2 retomamos, ¿ya? De 2 a 3. Bien, entonces, estimados jóvenes, ya tienen ustedes ahí por si acaso el drive con las diapositivas, cosa que si por algún momento se va el audio, de repente se va un poco el video, igual ustedes tranquilamente lo pueden ver. Bien, entonces ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Bien, muy bien, estamos compartiendo pantalla. Y ahora vamos a compartir las diapositivas. Muy bien. Correcto. Entonces, esa es la parte 1 del seminario de verano que va de las semanas 1 a la 11. Mi nombre es Roberto Catayama y tengo a mi cargo este primer seminario y también el segundo. Bien, comencemos con nociones preliminares de filosofía. ¿Qué es filosofía? Etimológicamente viene de dos términos. Uno es filía, que significa amor, no en el sentido de amor de pareja, no en el sentido de amor sexual, sino en el sentido de inclinación, hábito, amistad. Y Sofía, que significa sabiduría, conocimiento. Entonces, etimológicamente la filosofía es el hábito por el saber, la amistad por el conocimiento, el amor en el sentido de compañerismo por el saber. Los orígenes, se dicen que hay dos orígenes. Un origen es el origen cronológico. Se inició en el siglo VI antes de Cristo, más o menos por 550 antes de Cristo, en la antigua Grecia, en una región llamada Jonia. Actualmente esa zona ya no pertenece a Grecia, pertenece a Turquía, pero en esa época pertenecía a Grecia. En esa región llamada Jonia había una isla llamada Mileto. En esa isla es que aparecieron los primeros filósofos, ¿no? Como los primeros filósofos se preguntaban por el origen de la realidad física, también se les llamaba fisiólogos. Y como la realidad física es el cosmos, universo existente, también se les llaman cosmólogos. Ellos buscaban ¿qué? Buscaban el principio o arjé de donde viene todo lo existente. Por eso se dice que con ellos aparece la filosofía, porque ya no buscaban explicaciones religiosas, todo fue creado por Dios. Tampoco buscaban explicaciones míticas, como Manco Cápac y Mama Oyo, los hermanos Ayar, sino que buscaban una sustancia, un elemento natural, en este caso llamado arjé. Otros dicen que junto con el origen cronológico de la filosofía debemos considerar el origen circunstancial. El origen circunstancial sostiene que es el asombro o admiración frente a los
fenómenos acerca de los cuales no se poseían explicaciones. Pero ojo, sí habían explicaciones míticas, sí habían explicaciones religiosas, habían explicaciones mágicas, pero no habían explicaciones racionales. Entonces, estos primeros filósofos, estos primeros cosmólogos o primeros fisiólogos buscaron explicaciones racionales, basadas en experiencia y basadas en el razonamiento y en la observación. Entonces, Tales de Mileto observó que siempre que había agua, había vida. El agua es vida, ¿no? Donde hay charquitos aparecen insectos, aparecen renacuajos. En cambio, en los desiertos, los lugares áridos, no hay vida. Entonces, Tales infirió que el origen de todo lo existente era el agua o humedad. Un segundo pensador, discípulo de Tales, Anaximandro de Mileto, dijo, no, lo que pasa es que el mundo es muy variado. El agua es húmeda, el agua es fría, pero el fuego es seco y el fuego es cálido. Para que haya fuego, la leña no puede estar mojada. Es más, cuando hay un incendio usamos agua para apagarlo. Entonces, no todo puede venir del agua húmeda porque hay sustancias, pensaba Anaximandro, como el fuego, por ejemplo, que es seco y que es cálido. Entonces, pensaba Anaximandro que todo venía de una especie de sopa cósmica, donde todo estaba unido, todo estaba combinado, todo estaba algo así como mezclado. Y que a través de un principio que se llamaba justicia, aparecía, por ejemplo, un arbolito, aparecía un ser humano, aparecía una planta, un animalito, y luego ese mismo principio llamado justicia, cuando le llegaba su hora, moría y volvía a esta sopa cósmica original. Como era algo indeterminado, Anaximandro decidió llamarlo aperon o indeterminado. Anaxímenes de Mileto, por su parte, sostenía que todo venía del aire o vaho. Aire en el sentido de una especie de sustancia tipo nebulosa, ¿no? Porque siempre el aire es vida. Cuando uno muere, expira el último aliento. Si no tenemos aire, nos morimos. Si no podemos respirar, nos morimos. Mucha gente se murió así, pues, en pandemia por COVID, ¿no? No podía respirar, etcétera, ¿no? Entonces, Anaximandro decía, no, todo viene del aire o vaho. Y entonces, pero dice, pero hay cosas que no son aire. Mira, la madera. No dice, si la madera tú le prendes fuego, la madera se convierte en humo y se convierte en ceniza. Y la ceniza se va al aire, pues todo viene de aire. El metal también, si tú lo pones a la temperatura apropiada, comienza a hervir y se evapora. La piedra también, el magma volcánico es piedra incandescente a grandes temperaturas. Entonces Anaximandro dijo, no, todo es aire con diverso nivel de condensación. Más condensado, más duro, da origen a las piedras, a los metales. Menos condensado, menos duro, da origen pues, al aire que respiramos, las neblinas, etc. ¿Ok? Cuatro fueron los factores que llevaron a la aparición de la filosofía. Primero, el factor religioso. La religión griega era una religión, por un lado, politeísta y por otro lado, no era una religión dogmática. Es decir, aceptaba creencias diferentes a las creencias religiosas. Es más, ¿no? Un famoso filósofo contemporáneo a los milesios, Genófanes de Colofón, criticaba el antropomorfismo de la religión y decía, ¿no? Los tracios tienen dioses rubios y de ojos azules. Los numidios y etíopes tienen dioses negros de cabello negro. Si las vacas y los asnos tuvieran manos, tendrían dioses con formas de vaca y con formas de asno. En otras palabras, eh, aparece una crítica a la religión como instrumento de explicación del mundo. Dicen que la religión es antropomórfica, no es que Dios haya creado al hombre, sino que aparentemente el hombre creó a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces, más que la religión explicar la realidad que es la que explicaría la religión. También tenemos el sector geográfico. Acuérdense ustedes que Mileto es una isla y una isla comercial. Por lo tanto, ahí atracaban, llegaban buques de diferentes lugares, de Asia, de África, de la misma Europa. Entonces conocían a gente de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes costumbres. Y así los griegos se dieron cuenta que su forma de vestir no era exclusiva, habían otras formas de vestir, sus creencias religiosas no eran las únicas, habían otras religiones, su costumbre culinaria no era la única, habían otros tipos de costumbres culinarias. Por lo tanto, se volvieron más abiertos, más tolerantes, más críticos con su propia cultura y sus propias creencias. También viene el factor socioeconómico, ¿no? Se sostiene que Mileto, como era una ciudad
puertaria, una ciudad mercantil, digamos, más que las creencias de las personas o la raza o la religión, lo que primaba era el dinero, ¿no? Entonces el dinero es neutral. El dinero es dinero, no importa si que lo tienes un chino, un cholo, un gringo, no interesa, dinero es dinero. No interesa si el dinero es de un musulmán, de un cristiano, de alguien que cree en Zeus, alguien que cree en Ahura Mazda, alguien que cree en Osiris, ¿no? El dinero es dinero. Entonces, como el lenguaje era el lenguaje económico, digamos que no interesaba mucho la parte religiosa, la parte racial, la parte cultural. Y eso nos lleva al sistema político. Acuérdense ustedes que el sistema político griego fue la democracia. Ahí nació la democracia. Entonces la democracia asume que, digamos, nada es verdad, nada es mentira, todo depende de la opinión. Entonces, esto ayudó a ir socavando los dogmas religiosos, los dogmas míticos, ¿no? Y entonces creó una actitud filosófica, aparece un nuevo tipo de pensamiento que es la filosofía. La filosofía es radical, es totalizadora, es crítica, es problemática y es racional. ¿Por qué es radical? Porque va a la raíz del asunto, va a la base del asunto. Digamos, un matemático te dice, yo estudio los números y las cantidades. El filósofo pregunta, ¿y qué es un número? Un ingeniero civil te dice, yo transformo la realidad. Donde antes había un terreno baldío, ahora hay un conjunto habitacional. Donde antes había un abismo, ahora hay un puente. El filósofo te pregunta, ¿y qué es lo real? El médico te dice, yo curo enfermedades humanas. El filósofo pregunta, ¿y qué es lo humano? También se dice que la filosofía es una concepción totalizadora. No se busca súper especializar en un área, ¿no? El médico sabe de enfermedades humanas, pero nada más. El matemático sabe de números, pero nada más. El filósofo trata de expandir su curiosidad a todo. Por eso que hay filosofía de las matemáticas, filosofía de la ciencia, etcétera. Es también crítico, justamente como hemos visto como Genófanes que criticaba la religión, etcétera. Es problemática porque problematiza su propia, digamos, su propia forma de ser. La filosofía se pregunta qué es la filosofía, y es racional, porque se basa en la razón, ¿no? Entonces, y esto da origen a una serie de especialidades. La ontología, que problematiza el problema del ser, la epistemología, el problema de la ciencia, la antropología filosófica, el problema del ser humano, la nociología, el problema del conocimiento, la axiología, el problema de los valores, que justamente ha sido la clase de esta semana, ¿no? Y la antropología filosófica de la semana pasada, la ética, el problema de lo bueno y lo malo, la estética, de lo bello y lo feo, la filosofía política, de lo justo y lo injusto, ¿cierto? Muy bien, entonces, a ver, terminamos esta primera parte. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Lo escuchamos atentamente. Sí, a ver, ¿quién tiene su pregunta? ¿Alguien tiene su pregunta? Lo escuchamos. A ver, Profesor, dime. una consulta. ¿Podría repetir acerca de los factores religiosos? Claro, la religión griega no era una religión dogmática en el sentido que, digamos, prohibiera cualquier otro tipo de religión o cualquier otro tipo de creencia, sino que aceptaba, digamos, otras creencias, otras religiones, ¿no? Y entonces, al aceptar otras creencias, otras religiones, entonces, digamos que se mantenía abierta y permitía la crítica a la propia religión de ellos, ¿no? Sí, por si acaso, para los que están conectados un poco después, ahí les mando el link a las diapositivas. Si en algún momento lo ven un poco borroso mi pantalla compartida, lo que pasa es que toda la presa ahorita online probablemente sea por un tema de bytes, qué sé yo, igual les he dado el link para que lo puedan bajar ahí. Bien, no sé si con eso te he contestado tu pregunta o no me entiendes todavía. Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver nuestro material, ¿ya? Vamos a pasar a ver nuestro material. Bien. Entonces, viendo nuestro material, vamos a ver. A ver, tenemos aquí el material que se les ha dado para el seminario de verano, ¿ya? Entonces vamos a ver entre todos, ¿ya? A ver, me dicen. A ver, ya, acá está. Vamos a agrandar un poco la pantalla. Muy bien, a ver. Ejercicios. A ver. Uno. Anaxímenes de Mileto refirió que el aire es el origen del todo. Así, vemos que aire
vemos que aire los seres vivos no pueden respirar, sin aire la vida muere. En ese sentido, Anaxímenes no hizo referencia a un mito, leyenda, magia o religión para dar cuenta de cómo se había hecho posible el mundo. Del enunciado se infiere que Anaxímenes de Mileto, ¿cuál sería? A. Reflexiona sobre el ser, la moral y el deber. B. Manifiesta una información poco confusa. C. Estudia el fundamento del juicio de valor. D. Está comprometido con la antropología. E. Posee una actitud especulativa racional. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? A, B, C, D, E. La E. La E, muy bien, excelente. Porque se basa en la observación y se basa en la razón, pues, efectivamente. Y por eso se dice que ahí surge la filosofía, cuando deja de lado la magia y el mito. Ahí está la E. Ya, Luis y Marino, dos excelentes amigos, no se ponen de acuerdo sobre si ir al cine o ir al teatro. Uno considera que el teatro es más bello y artístico que el cine, mientras que el otro opina lo contrario, que el teatro está sobrevalorado. ¿Qué tipo de discusión es? ¿Ética, ontológica, epistemológica, estética o axiológica? Estética. Estética, muy bien, porque trata acerca de lo bello, ¿cierto? Muy bien, excelente. Bien, entonces ahora sí, ya hemos aprendido bien, hemos entendido bien este punto. Ahora pasamos al siguiente punto. El tema 2, historia de la filosofía antigua, ¿correcto? El primer gran filósofo antiguo, después de los presocráticos que acabamos de ver, sería Sócrates de Atenas. ¿Ya? Sócrates de Atenas nació en 470 a.C. y falleció en 399 a.C., entre 70 y 71 años. En esa época el promedio de vida era 50 años. Así que alguien de 70 años era alguien muy avanzado en edad. Es como en la actualidad, el promedio de vida en Perú más o menos es 72 años. 70 años en la Grecia de Sócrates es como en el Perú alguien de 95 años. ¿Ok? Entonces, Sócrates, como yo les comenté, vivió en Atenas y Atenas era una democracia. En la democracia hay un punto fuerte y hay un punto débil. El punto fuerte es que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Nadie está por encima de la ley, no hay privilegiados. El punto débil es que muchos ciudadanos pueden ser manipulados por gente que tiene buen floro, gente que tiene buena oratoria. ¿Y esos quiénes eran? Eran los sofistas. Los sofistas entonces enseñaban a convencer, ¿no? A vender arena a alguien que vive en el desierto, a venderle agua a alguien que vive de costado del río, a venderle cebo de culebra a la gente, ¿no? Y se basaban pues en falacias, en razonamientos extraños, medios tergiversados. La cosa era convencer a las personas. Pero Sócrates se dio cuenta que eso era inmoral, porque en política yo podía manipular a las personas para que voten por la posición que yo quiero que se imponga, pero mi posición no es la más correcta. Yo sé que no es la más correcta, pero voy a ganar dinero, voy a hacer plata, y como se está arreglado, le he dado su maletaza con dinero, y entonces hago que aprueben mi ley. Entonces Sócrates dijo, no, eso está llevando a Atenas a la decadencia moral. Por lo tanto, hay que criticar a los sofistas, hay que combatir a los sofistas. Entonces Sócrates, que era hijo de una partera, crea su propio método que se llama la mayéutica. La mayéutica o arte de la partera. Así como la partera ayudaba a las mujeres a parir hijos físicos, Sócrates ayudaba a los ciudadanos a parir ideas. En esa época Atenas era muy machista. Para ser ciudadano había que ser varón mayor de 21 años y haber culminado el servicio militar obligatorio. Y también tenías que ser hijo de padre y madre de la ciudad, si no, no eras ciudadano. Por lo tanto, Sócrates se concentraba solamente en conversar con los jóvenes varones ciudadanos de Atenas y con ellos aplicaba su método llamado mayéutica. Ese método mayéutica les obligaba a ellos a pensar qué era lo bueno, qué era lo justo, qué era lo correcto, qué era lo incorrecto. Por eso se dice que Sócrates se centró exclusivamente en los valores morales, que la filosofía de Sócrates es una filosofía netamente ética, pero no tenía una doctrina. O sea, Sócrates no te decía lo bueno es esto, lo malo es esto. No había pues tipo los 10 mandamientos, no había pues tipo decálogo, no había pues tipo manual de ontología profesional. No, Sócrates decía, tú tienes que pensar si lo que vas a hacer es bueno o es malo. Y si según tú es bueno, ¿cómo defines lo bueno? Y así Sócrates iba por la ciudad hablando con los jóvenes para hacerles ver que ellos no podían actuar simplemente siguiendo a la manada
nada, siguiendo a los demás, sino que tenían que actuar reflexivamente, ¿no? Y estos jóvenes aprendieron ese método de Sócrates, iban por toda Atenas interrogando a los ciudadanos. Y entonces los ciudadanos se molestaban porque quedaban como ignorantes frente a estos jóvenes, pero no se molestaban contra los jóvenes, sino contra Sócrates, ¿no? Y así lo llevan a juicio a Sócrates, lo condenan y por eso Sócrates se muere. Pero Sócrates se mantuvo vivo en sus ideas gracias a su más insigne discípulo. ¿Quién fue su más insigne discípulo? Su más insigne fue ese señor, Platón de Atenas, ¿no? Platón vivió más que Sócrates, vivió 80 años, todo un anciano. Él tiene obras y alegorías notables, ¿no? Por ejemplo, en una obra llamada Menón, perdón, aquí un error mío, una obra llamada Menón, eh, Platón lo que hace es demostrar que el aprendizaje es un recuerdo, es decir, lo que dice es aprender no es más que recordar. ¿En qué sentido? Que según Platón, que creía en la inmortalidad del alma, nosotros en nuestra vida pasada ya habíamos aprendido cosas, sino que lo hemos olvidado. Entonces, en esta nueva vida, el maestro lo que tiene que hacer es que nos acordemos, ¿no? Esa es su tesis de análisis o reminiscencia. También tiene un famoso libro llamado Fenón, donde este libro Fedón, él demuestra que el alma es inmortal, ¿no? También tiene un libro muy, muy famoso, muy conocido, que es La República. La República en el libro sexto hace el símil de la línea. Dice que el conocimiento tiene 4 niveles: sombras, objetos sensibles, entes matemáticos e ideas, ¿no? Y en el libro séptimo habla del mito de la caverna. Dice que los seres humanos son como prisioneros que miran al fondo de una caverna en cuya pared se proyectan imágenes. Y nosotros pensamos que esas imágenes son la realidad. Algunos de estos prisioneros se liberan de sus cadenas, voltean y se dan cuenta que detrás suyo pasan imágenes. Pero luego salen de la caverna y se dan cuenta que esas imágenes son imitaciones de la verdadera realidad. La verdadera realidad son las ideas o conceptos y las imágenes o falsa realidad es lo que vemos a través de los sentidos, ¿no? Por eso en el Fedro nos habla del mito del carro alado y la naturaleza tripartita del alma humana. Dice que el alma tiene un aspecto racional, un aspecto irascible y un aspecto concupiscente racional. Hay personas que son muy pegadas a los sentidos, en ellas manda el caballo negro, que es el concupiscente. Otras personas son muy irascibles, muy coléricas, qué sé yo. Hacen las cosas bien, pero son medio fosforitas. En ellas manda el caballo blanco, ¿no? En cambio, unos pocos son racionales y pueden pensar. En ellas manda el cochero. Entonces, solamente el cochero se puede, digamos así, remontar del mundo sensible y llegar al mundo inteligible. El mundo sensible es el que observamos, el mundo inteligible es el que conocemos a través de las ideas. Por eso que Platón dice que hay un mundo sensible, que es el mundo aparente, y un mundo inteligible de ideas, que es un mundo de la realidad. Hay dos grandes niveles de conocimiento: la doxa u opinión, que trata sobre el mundo aparente, y la episteme o ciencia, que trata sobre la realidad. Solamente pueden llegar al conocimiento de la realidad aquellos que tienen el alma racional como aspecto dominante. Aquellos que tienen el alma colérica o volitiva llegan hasta los entes matemáticos, que son entes intermedios, y aquellos que tienen el alma concupiscente sensorial se quedan en el mundo sensible. Por eso para Platón, quien debe gobernar son los que saben, y quienes son los que saben, los sabios. Quien debe obedecer son los que no saben, quienes son los que no saben, los pegados a los sentidos, ¿no? Después tenemos a Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, eh, va a criticar a Platón y él propone la teoría de la sustancia o ilemorfismo. Platón pensaba que existía un mundo de las ideas y un mundo, digamos, sensorial. Aristóteles dice, no, el mundo de las ideas no existe, eso es puro cuento. Existe solamente este mundo que es el mundo sensible. Y las ideas están dentro del mundo sensible, presente como forma de las cosas. Entonces las cosas están compuestas de una materia ojile, ¿ya? De una materia ojile que tiene una forma, y la suma de materia más forma es la sustancia. Lo que hace que la gile es común a todo lo existente. Lo que distingue una especie de otra es la forma. Por ejemplo, la materia mía con, digamos, la materia de Pitufo filósofo es la misma, según Aristóteles. Lo que distingue a la materia mía de la materia de Pitufo filósofo es la forma o estructura. ¿Ok?
Igual que Platón, también Aristóteles escribió obras como Ética Nicómaco, donde propone que lo bueno o lo justo es el punto medio entre dos extremos, el exceso y el defecto. En la política, él propone, digamos, una posición intermedia que no es ni una monarquía de los sabios, ni es tampoco una república de la mayoría, sino es una posición intermedia que es un gobierno aristocrático, ¿no? Donde una élite educada es la que debe gobernar. También escribió 5 libros de lógica, analíticos primeros, analíticos segundos, tópicos sobre la interpretación e interpretaciones sofísticas, refutaciones sofísticas, que colectivamente se conocen como organón. Y también, digamos, criticó la teoría de las ideas de Platón y propuso su propia teoría de la sustancia, que lo hizo en la metafísica. ¿Ok? Ahora, para Platón, digamos, el alma tendría 3 cualidades. Para Aristóteles tiene 3 funciones. El alma vegetativa es la que tiene que ver con los procesos básicos, respirar, alimentarnos. Es común también con las plantas. ¿Ok? Luego tenemos el alma sensitiva, lo que hace que nos movamos, sintamos dolor, placer, hambre, frío, etcétera. Es común con los animales. Y tenemos el alma racional, que es la única. Y a través del alma racional es que podemos conocer la realidad, que según Aristóteles está compuesta de complejo, materia más forma y de las 4 causas. Las 4 causas son la causa material, formal, eficiente y final. Por ejemplo, un edificio, la causa material, ladrillo, cemento, fierro. La causa formal, el diseño o plano del arquitecto. La causa eficiente, el ingeniero que la construyó, los obreros que la construyeron, el maestro de obra. La causa final, ¿para qué se hizo? Vivienda, escuela, hospital, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, esto es con relación, digamos, al tema 2. No sé si tienen alguna duda con relación al tema 2, estimados estudiantes. ¿Ninguna? Ya, ok. Sí, te escucho, dime. No, no, profesor, no era nada. Ya, perfecto, perfecto. No se olvide apagar su micro, ¿ya? Porque no se filtre un ruido molesto. Ya, muchas gracias entonces. Bien, ahora vamos a ver los segundos ejercicios. Pues vamos a ver cómo les ha ido. ¿Ya? A ver, segundos ejercicios. ¿Ya? A ver. Vamos a pasar acá. Tema 2. A ver, ejercicio 1, ¿ya? A ver. Observamos que mucha de la inestabilidad social se debe a que cada época y cada país, incluso cada persona, tiene una visión distinta de la justicia. Lo que hoy es justo no lo será mañana. Por eso, este filósofo buscó una justicia en sí y por sí, no dependiente de los hechos, sino eterna e ideal. ¿Quién buscó entonces ideas de justicia, ideales de justicia para regir a los países? A ver, Sócrates no puede ser porque Sócrates no tenía doctrina. Entonces, estamos entre Platón y Aristóteles. ¿Pero quién creía en las ideas? ¿Platón o Aristóteles? Platón. Platón. Entonces, ¿la respuesta cuál será? Platón. Protágoras y Platón. Gorgias, por si acaso, eran sofistas. Así es, muchas gracias. Respuesta a la A. Platón. ¿Ven? Ahí está. Segunda pregunta. Un niño siempre quiere saber el porqué de las cosas y busca sus causas. Su actitud de buscar siempre las causas de lo existente estaría relacionada con la filosofía de, Aristóteles. muy bien, Aristóteles. Aristóteles decía que la filosofía era el estudio de los primeros principios y las primeras causas, que según Aristóteles eran 4: material, formal, eficiente y final. Efectivamente, la respuesta sería, tiene relación con la filosofía de Aristóteles. Muy bien, perfecto. A ver, seguimos avanzando entonces, chicos. Ya, compartimos pantalla. A ver, vamos a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Profesor, ¿Ok? Sí, dime, te escucho. disculpe, ¿por qué en la uno no sería Sócrates?
¿Podría Porque repetir, por Sócrates, favor? porque Sócrates nunca tuvo ninguna doctrina filosófica. Él lo que tenía era un método para que cada quien por su cuenta llegara a descubrir los valores morales, qué era lo justo, qué era lo bello, qué era lo bueno. Pero Sócrates nunca te enseñaba qué es lo justo, qué es lo bello, qué es lo bueno. Por eso que Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Ya, profesor, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Antes de pasar a filosofía moderna. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, listo. Entonces, vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos a ver Para el filosofía moderna. Sí, no se olviden apagar el micro, por favor, para evitar distracciones sonoras. Muy bien, estamos compartiendo. Bien, entonces ahora sí, dejamos el tema 2 y pasamos al tema 3. Historia de la filosofía moderna, siglos XVII al XIX. El racionalismo, esa es la primera corriente, ¿ya? Sus representantes, René Descartes, se dice que es el padre de la filosofía moderna. Descartes decía que el conocimiento estaba en la intuición racional, que decía, la verdad es aquello que es evidente. ¿Evidente a quién? Evidente a mi razón. Por ejemplo, es verdad que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta, porque es evidente a mi razón. Como es evidente que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, como es evidente que todo color posee superficie. Eso no requiere un estudio empírico, una observación. Basta con mi razón. Es evidente que todos los triángulos tienen tres ángulos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que Descartes llega a esta conclusión? Descartes nos cuenta que desde joven se dio cuenta que había ido adquiriendo una serie de creencias que con el tiempo se revelaron falsas. Como por ejemplo nosotros de niños, ¿no? De repente creíamos pues en Papá Noel, creíamos en el hada de los dientes, creíamos que los niños nos traían la cigüeña y luego nos damos cuenta que no, ¿ok? Bueno, entonces, pero Descartes dice, yo me puedo dar cuenta de algunas cosas que creía verdaderas y que ahora sé que no lo son, pero ¿cuántas cosas más no creeré yo que son verdades cuando en realidad no lo es? Por lo tanto, dice Descartes, voy a dudar de todo eso para ver si encuentro algo indudable. Entonces, primero duda de dos sentidos, es decir, duda de aquello que sus ojos pueden ver, sus oídos pueden escuchar. ¿Por qué? Porque si muchas veces cuando estoy enfermo, cuando estoy con gripe, no siento el olor de los alimentos, no siento el sabor de los alimentos, cuando hay mucho sol, a veces pienso que hay agua y en realidad es un reflejo, ¿no? Cuando hay mucho frío, de repente pues no escucho bien, ¿no? Entonces, los sentidos son engañosos, entonces mejor no confiar en ellos. Entonces, duda de los sentidos. Después Descartes, duda de la distinción sueño-vigilia, ¿no? Esto de acá, también dicho ese paso, se trabajó mucho en una película muy famosa en la década de los 90, The Matrix, y otra película más o menos de 2000 tanto que se llama Inception. Juegan con esa idea cartesiana de la indistinción entre sueño y vigilia. A veces tengo sueños vívidos y pienso que estoy despierto, como a veces también tengo parálisis de sueño, ¿no? Y quiero despertarme, pero sigo en el sueño. Entonces, dice Descartes, tampoco puedo distinguir bien cuando estoy dormido, cuando estoy despierto. Por lo tanto, voy a dudar de la distinción sueño-vigilia. Después dice Descartes, pero puede haber un genio maligno, casi igual de poderoso que Dios, que haga que me engañe cuando yo pienso que 1 más 1 es igual a 2, cuando yo pienso que me llamo Descartes, que tengo este cuerpo que estoy tocando. Entonces Descartes dice, voy a dudar de todo. Esa es la llamada duda cartesiana o duda generalizada, ¿ok? Pero no es una duda escéptica, porque no se queda en la duda, sale de la duda. Presten atención a esta frase, ¿eh? No es broma, presten atención. Si tú dudas de todo, no puedes dudar de la duda, porque si dudas que duda, ya no hay duda. Por lo tanto, si tú dudas de todo, es indudable que dudas. Pero si tú dudas, piensas, porque si no piensas no puedes dudar. Y para pensar tienes que existir. De ahí su famosa frase, pienso, entonces existo. Por lo tanto, él llega a su primera certeza, la certeza del yo. Yo pienso, yo existo. Y sé que esto es verdad porque es indudable, porque es obvio a la razón. Por lo tanto, el nuevo criterio de verdad y de conocimiento para el racionalismo es la evidencia racional.
Dicho esto, entonces Descartes comienza a estudiar cómo conocemos. Y dice, nuestras ideas pueden ser de tres tipos. Ideas innatas son ideas que nacen con nosotros. Por ejemplo, la idea de Dios. Nadie ha visto a Dios, pero tiene la idea de un Dios. La belleza suma, lo perfecto. Tenemos idea de lo sumamente bello, pero en el mundo siempre todo es perfectible. Tenemos la idea de lo perfecto, aunque nada es perfecto. También tenemos ideas adventicias, que la hemos ido adquiriendo a través de la experiencia. El fuego quema. ¿Qué es un carro? ¿Qué es una pelota? Si nunca hemos visto un carro o una pelota, nunca nos han explicado, no sabemos qué cosa es. Y tenemos ideas facticias, que las elabora la imaginación. Por ejemplo, la idea de Minotauro, mezclo la idea de hombre con la idea de toro. La idea de sirena, mezclo la idea de mujer con la idea de pez. ¿Ok? Entonces, Descartes dice, ¿qué soy yo? Yo soy una cosa que piensa, pero el mundo externo, o sea, la naturaleza, no piensa. Por lo tanto, dice Descartes, hay una realidad pensante, que es de res cogitans, que soy yo, el ser humano. Hay una realidad extensa o res extensa, que es la extensión, figura en movimiento, que es el mundo circundante, el mundo físico, se puede medir, se puede observar, y hay una sustancia divina, que es Dios, que ni es pensante, porque sería ser humano, ni es extenso, porque sería la naturaleza que yo observo. Entonces existen tres sustancias o tres realidades. La res cogitans, que es el pensamiento humano, la res extensa, que es el mundo externo, y la res infinita, que es Dios. Ahora, esta es la posición racionalista. La siguiente posición es la posición empirista. Locke y Hume sostienen que Descartes está equivocado. No, ese Descartes está equivocado. No existen ideas innatas. Todas las ideas que tenemos vienen de la experiencia. Por eso John Locke dirá, la mente humana es una tabula rasa o papel en blanco al nacer, sobre la cual va a escribir la experiencia. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos ideas simples que provienen de impresiones simples, ¿no? Por ejemplo, digamos, tomemos este lapicero, ¿ok? El color acá es azul. Solamente el color es una idea simple. La forma es cilíndrica y alargada. Es una idea simple. Si yo mezclo las dos, tenemos la idea compuesta, que es la idea de lapicero. Igual, ¿no? La idea de naranja, de blanco y de negro son ideas simples. La idea de forma rectangular es una idea simple, ¿no? La idea de tinta es una idea simple. Si mezclo las tres cosas, tengo la idea de un resaltador, que es una idea compuesta. ¿Ok? Esa es la posición de Locke. Hume más bien dice, Hume dice, bueno, Locke tiene en parte razón, pero en parte se equivoca, dice, porque nosotros solamente podemos confiar en aquello que percibimos, ¿no? Entonces, cuando yo cierro los ojos, yo dejo de percibir el mundo circundante, por lo tanto no sé si el mundo circundante sigue existiendo. Cuando los abro, otra vez lo veo, y ahí sé que sigue existiendo. Por lo tanto, Hume es un escéptico moderado. Dice, ¿no? Yo solamente sé que las cosas existen cuando las veo. Después yo por hábito costumbre supongo que existen. Por ejemplo, si yo miro acá Pitufo Filósofo, yo sé que existe porque lo estoy viendo. Pues si lo tiro, ya no lo veo, no sé si seguirá existiendo. Pues tendré que verlo de nuevo para decir que verdaderamente existe. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una diferencia entre Locke y Hume. Para Locke, los dos son empiristas, pero para Locke el mundo externo existe con independencia de nosotros. Para Hume no sabemos si el mundo externo existe o no cuando no lo estamos viendo. El tercero en discordia va a ser Kant. Kant va a decir, Descartes tiene en parte razón porque el conocimiento requiere una estructura racional. Los empiristas, sobre todo Hume, tienen razón porque el conocimiento requiere percepción sensorial. Por lo tanto, el conocimiento no es ni razón pura ni percepción pura, sino es la unión de las dos. Ese es el llamado giro copernicano de Kant. ¿Qué es el giro copernicano de Kant? Dice, el centro es el sujeto. Entonces, el conocimiento es la realidad tal y como aparece a nosotros, que es lo que observamos. Eso se llama fenómeno. La realidad como es en sí misma, o sea, si yo fuera Dios, ¿cómo vería este objeto? No lo sé. Eso se llama noumeno. Lo que yo sé es que yo como ser humano lo veo de una forma determinada. Eso se llama fenómeno. Entonces, esto lleva a tres tipos de juicios, ¿no? Juicios analíticos son juicios cuyo predicado solamente explica lo que ya está implícito en el sujeto. Por ejemplo, los carnívoros comen carne. En el término carnívoro está implícito el comer carne. 2 más 2
es igual a 4. En 2 más 2 está implícito 4. Hay también juicios sintéticos, juicios que se basan en hechos. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Son juicios donde el predicado va más allá del sujeto. Pero hay excepciones. El agua hierve a 100 grados centígrados en el nivel del mar. Fuera del nivel del mar hierve a menor temperatura. En cambio, dice Kant, los juicios de la ciencia son juicios sintéticos a priori. Son juicios sobre hechos, pero yo ya sé que son válidos y verdaderos antes incluso de haberlos verificado. Caso típico, las predicciones científicas. ¿Correcto? Bien. Entonces, con relación a este asunto de filosofía moderna, antes de pasar a ver los ejercicios, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido hasta acá. ¿Seguro? Ya. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver nuestros ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a compartir nuevamente pantalla. Ya saben, si por algún motivo en algún momento no se ve bien la imagen, bájense por favor el PowerPoint, que ya yo se los he mandado como link, ¿no?, a un drive para que ustedes lo puedan ver sin mayor problema, ¿ya? Un ratito. Quiero compartir la pantalla, pero no me está dejando compartir. Qué raro. Voy a cargar la pantalla, ¿ya? Me esperan un ratito, por favor. Muy bien, ya volví entonces. Muchas gracias por su espera. Había problema de carga de la pantalla compartida. Vamos a ver si ya se solucionó. Sí, ya se solucionó felizmente. A veces hay que refrescar la pantalla y eso implica que me tengo que ir por un momento. No, sigue todavía sin compartir, ¿no? Uy, ay, ay. Bueno, ya no podemos perder tiempo. A ver, chicos, les voy a leer entonces la pregunta y ustedes por el chat nomás me pueden contestar, ¿ya? También el material lo tienen ustedes, así que por ese lado no habría mayor problema. ¿Ya? A ver, filosofía moderna. ¿Ya? Filosofía moderna. A ver, ejercicios. El agua hierve a 100 grados centígrados. Sería para Kant A, juicio analítico; B, juicio sintético; C, juicio sintético a priori; D, juicio a posteriori; E, creencia popular. ¿Qué sería este enunciado? El agua hierve a 100 grados centígrados. A priori. No, sería a posteriori. Posteriori. A posteriori, sí es. ¿Por qué? Porque trata sobre hechos, pero no es válido siempre. A altas alturas, por ejemplo, sobre los 4000 metros, el agua hierve a 92 grados, 94 grados, ¿no? Solamente es verdadero bajo el nivel del mar. Cuando es siempre verdadero, por ejemplo, una ley física sería sintético a priori. En este caso es un juicio sintético. Acuérdense que para Kant hay juicio analítico, juicio sintético y sintético a priori. En este caso sería juicio sintético. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. A ver. Luis es de las personas que dicen y ponen en práctica el dicho ver para creer. La actitud de Luis estaría de acuerdo con la filosofía de Descartes, Locke, Hume, Kant. Locke y Hume. Hume. Locke Hume. y Hume, Locke y Hume. Acuérdense que Locke y Hume son empiristas. Entonces, para Hume, la tabla rasa, nada en la mente, ¿no?
todo metes una tabla en blanco. Entonces, Locke y Hume, ojo, no se confundan, ¿eh? Locke y Hume son empiristas. Si yo digo ver para creer, y hay la posibilidad de marcar Locke y Hume, siempre tengo que marcar Locke y Hume. ¿Bien? Listo. A ver, seguimos avanzando un poco. Ojalá que se pueda así compartir. Vamos a ver. Ya chicos, otra vez voy a tener que tratar de salir e ingresar de nuevo porque no puedo compartir pantalla y sí necesito para el siguiente punto. Ya, espérenme un ratito, por favor, un poco de paciencia. Muchas gracias. Bien, ya volví, ya volví. Vamos a ver. Ojalá que se hayan solucionado estos problemas. Ya, ahora sí, ya estoy compartiendo pantalla felizmente. Ahora sí, muy bien. Entonces seguimos el siguiente punto, que es el punto 4, que es historia de la filosofía contemporánea. ¿Ya? Aquí tenemos a George Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo absoluto. ¿Qué dice el idealismo absoluto? Lo que dice es que la realidad humana ha sido el desarrollo de la racionalidad humana. Es decir, el ser humano, desde que apareció en la Tierra, ¿ok? Ha tratado de comprender su entorno y comprenderse a sí mismo. Primero, a través de la magia, después a través de la religión, después a través de la filosofía, después a través de la ciencia, y así sucesivamente, hasta llegar a la propia filosofía hegeliana. La filosofía hegeliana es la que explicaría cómo dialécticamente la propia mente humana ha ido creando una serie de visiones de la realidad, de divisiones mágicas, pasando por visiones religiosas, incluso filosóficas, para dar cuenta de su entorno. Entonces, el ser humano, al hacer esto, se ha ido conociendo a sí mismo, cómo piensa, cómo estructura la realidad. Y eso es lo que él llama la dialéctica. Por eso que dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Lo que quiere decir que el sentido de nuestro entorno lo da el ser humano. Por ejemplo, para mí un cuy es comida. ¿Por qué? Porque desde la época preincaica a ese roedor se lo ha consumido en los Andes. En cambio, por ejemplo, si fuera, digamos, belga, para mí el cuy es un animal exótico, pues, porque los europeos recién conocieron el cuy en el siglo XVI y nunca lo comieron porque se parece mucho a la rata, solamente que no tiene cola, ¿cierto? Entonces, para ellos era pues una mascota exótica, un animal medio extraño, ¿cierto? Bien. Más bien le va a dar vuelta a lo que decía, digamos, Hegel. Para Hegel, la idea cambiaba la realidad. Para Marx dice que no. Es la realidad la que produce las ideas, ¿ok? Y entonces, si queremos transformar la realidad, tenemos que cambiar la propia realidad, las propias relaciones sociales, ¿no? Entonces, digamos que, según Marx, lo que es el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Según Marx, han habido 4 sistemas productivos: el despotismo asiático, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Cuando el capitalismo colapse, aparecerá el 5.º sistema productivo, que es el comunista. Y según los 4 primeros, despotismo asiático, esclavismo, feudalismo y capitalismo han sido objeto de luchas de clases antagónicas. La sociedad comunista sería la primera sociedad sin clases. En el despotismo asiático teníamos el rey y la familia real, que eran divinos, y el resto. Entre ellos peleaban los reyes para mantener su privilegio y los demás para tener nuevos privilegios. Colapsó el despotismo asiático, surgió el esclavismo. Clase dominante, los libres; clase dominada, los esclavos. Los esclavos luchan por su libertad, los esclavizadores luchan por mantener a los esclavos esclavizados.
pelea entre ellos, luchas entre ellos, colapsa este sistema, surge el feudalismo. El señor feudal es la nueva clase dominante, el siervo es la nueva clase dominada. El siervo quiere independizarse del señor feudal, el señor feudal quiere seguir manteniendo al siervo dominado. Lucha entre ellos, pelea entre ellos, con los siglos ese sistema colapsa. En el sistema capitalista tenemos al burgués, que es el dueño de los medios de producción, el dueño del capital, y tenemos al obrero, que es el dueño de la fuerza de trabajo. El obrero quiere ser el nuevo patrón, el patrón no quiere que el obrero sea el nuevo patrón. Se pelean entre ellos, luchan entre ellos, y según Marx, y el capitalismo ha llegado a su crisis y va a aparecer entonces la nueva sociedad, que es la sociedad comunista, ¿no? Entonces, es la estructura social, los modos de vida, la economía, lo que crea formas de ver la realidad, que él llama superestructura. ¿Ok? Después aparece otro filósofo que dice, no, ese Hegel y Marx están mal. Dice, acá lo que manda es la voluntad de uno, ¿no? Entonces Nietzsche es un vitalista, ¿no? Y es un crítico radical. Por eso dice la voluntad de poder o cómo filosofar con el martillo, dice. Hay que destrozar la metafísica, la moral tradicional, dice, ¿no? Tú eres lo que tú creas, tú debes superarte a ti mismo, tú debes crear tu propio destino. Por eso dice Nietzsche, la muerte de Dios. La muerte de Dios no es la muerte de las religiones, la muerte de Dios es la muerte de toda autoridad por encima de ti. Tú mismo tienes que darte tu propia tabla de valores, tú mismo tienes que ser juez y verdugo de tu propia ley. Por eso también Nietzsche dice que hay un nihilismo. ¿Por qué? Porque mucha gente no le encuentra sentido a la vida, porque ya no hay ideales trascendentes. Entonces, para crear nuevos ideales trascendentes, tú tienes que transvalorar los ideales dominantes y crear nuevos ideales, un mundo nuevo. Pero solamente eso lo pueden hacer los superhombres, aquellos que aceptan la muerte de Dios y llevan a cabo la transvaloración de todos los valores. Si no, vas a creer en el nihilismo, nada vale, todo está mal, acá no pasa nada, ¿no? Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que es el de acá, ¿no? A ver, filosofía contemporánea. A ver. A diferencia de Hegel, que concebía una dialéctica de la idea, lo que le permitió afirmar que todo lo real es racional y todo lo racional es real, Marx y Engels concibieron una dialéctica materialista, con la que entendían que lo real y determinante es la materia, lo cual les condujo a pensar que todo cuanto hay en la naturaleza está sujeto a la dialéctica de la materia, de todo lo cual cabe inferir válidamente que, ¿cuál sería? Marx y Engels eran idealistas y Hegel materialista. Para Marx y Engels no existe ningún tipo de dialéctica, la idea de dialéctica de estos pensadores es la misma. Para Marx y Engels solo existe una dialéctica de la idea. Marx y Engels tenían conceptos opuestos de dialéctica, se entienden opuestos a los de Hegel, pues, ¿no? ¿Cuál sería, chicos? A, B, C, D o E. Para Hegel, primero es la idea y luego la idea cambiaba la realidad. Para Marx y Engels, primero hay que cambiar la realidad y luego ese cambio de realidad cambia la idea. Entonces, ¿son conceptos complementarios o son conceptos opuestos? Opuestos. Opuestos. Entonces, ¿cuál sería? La E. La E. Claro, Hegel y Marx tenían conceptos opuestos de dialéctica que, claro, Hegel y Marx tenían conceptos opuestos de dialéctica. Repito, para Hegel la razón cambia la realidad. Para Marx, la realidad determina la forma de pensar racionalmente. Ok. A ver, María es una persona que considera que ella y solo ella es responsable de determinar cómo y por qué vivir, y que su vida no está condicionada ni por su entorno material, ni por su entorno espiritual, sino por su ideal de vida. Por la idea que tiene de ella misma, podríamos decir que la actitud de María frente a la vida es, Nietzsche. claro, nietzscheana, muy bien, nietzscheana, excelente, excelente, excelente. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto. Con este punto ya terminamos la primera parte, hacemos un break para almorzar y luego ya retomamos la sesión, ¿ya? Este punto es un punto breve, que es filosofía latinoamericana y del Perú. La filosofía no comienza en el Perú desde tiempos inmemoriales, sino que la filosofía comienza en el Perú con la conquista.
Es más, algunos dicen que recién comienza con la famosa polémica entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Les comento, en la Edad Media se pensaba que, como dice la Biblia, Dios castigó a los seres humanos por sus pecados y mandó el diluvio universal. ¿Ok? Del diluvio universal solamente sobrevivieron Noé y sus 3 hijos. Como de 3 hombres no se puede reproducir la humanidad, los teólogos medievales lo interpretaron en sentido metafórico, que del diluvio universal sobrevivieron 3 razas de seres humanos, que eran los europeos, los asiáticos y los africanos. Bueno, llega Colón a América y el hombre americano no es ni europeo, ni asiático, ni africano. Entonces viene la gran controversia teológico-filosófica. ¿Son humanos o parecen humanos? Según Genés de Sepúlveda, parecían humanos, pero eran subhumanos. Según Bartolomé de las Casas, no, sí eran humanos, porque los aztecas, los mayas y los incas habían hecho construcciones al nivel de los antiguos griegos y romanos. Entonces hay una famosa polémica en torno a qué es lo humano y qué no es lo humano. Es la primera polémica filosófica que se da. Y entonces es esta filosofía escolástica española, que no es igual que la escolástica medieval, es una escolástica modernizada, la que va a imperar hasta el siglo XVIII, cuando, digamos, al trono español llega una nueva dinastía, los Borbones, que eran franceses, y estos reyes Borbones, comenzando con Felipe V, que eran franceses, eh, inician una reforma que se llama el despotismo ilustrado e introducen la filosofía ilustrada. Y esto lleva a que filósofos como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se empapen de estas ideas francesas, sobre todo de la libertad, igualdad y fraternidad, y propongan la independencia de España. Al final, el Perú se independiza de España y más o menos por 1830 llega la filosofía romántica. La filosofía romántica se va a centrar sobre todo en cómo debemos vivir, cómo debemos ordenar nuestra vida. Y en el caso peruano va a haber un famoso debate político entre los conservadores y los liberales. Los conservadores liderados por Bartolomé Herrera y los liberales liderados por Benito Lazo. Los conservadores decían solamente deben votar los propietarios y los que tengan estudios, nadie más. Porque los que no son propietarios, a ellos les compran el voto y votan por cualquiera. Y los que no tienen estudios son ignorantes, no pueden decidir quién sería el mejor candidato. Benito Lazo, que tenía también influencia ilustrada, decía, no, todos los seres humanos son racionales, todos los seres humanos, por lo tanto, deben tener derecho al voto. Terminada esta polémica, pasamos al positivismo. Daniel García Carrión, viene la guerra con Chile, perdemos la guerra con Chile y se inicia un proceso de reconstrucción nacional a través de la modernización, ¿no? El positivismo de Conte en el Perú va a ser seguido, por ejemplo, por Villarán, por González Prada, que dicen que solamente con ciencia y tecnología podremos modernizar al Perú. Luego, ya a comienzos del siglo XX viene el espiritualismo. Dice, no, han pensado que el ser humano es solamente lo empírico, lo físico, y que toda modernización es netamente una modernización a través de cosas. Pero no, debemos modernizar el espíritu, la forma de ser, la psique humana. Entonces, viene una reacción contra el positivismo liderada por Alejandro de Ursúa y Mariano Iberico. Ya en el siglo XX viene ya con la introducción del marxismo, de la democracia cristiana, pues viene Víctor Raúl Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, ¿no? Filosofía de la liberación con Augusto Salazar Bondi, ¿no? Y la de Gustavo Gutiérrez, que además mezcla teología con filosofía. Gustavo Gutiérrez, porque es sacerdote franciscano, ¿no? Dice, pues, yo no puedo predicar el amor de Cristo cuando hay gente que se muere de hambre. Entonces debemos predicar más bien una doctrina social de la iglesia, ¿no? La iglesia también tiene que preocuparse no solamente por el bienestar espiritual, sino por el bienestar físico y emocional de la persona. Yo no puedo decir ama a tu prójimo como a ti mismo cuando tienes el estómago vacío, cuando eres víctima de abusos y explotación, etc. Entonces esa es la filosofía latinoamericana y en el Perú. Lo que nos lleva a nuestro cuestionario. Filosofía latinoamericana y en el Perú. A ver, al hablar acerca de lo que los europeos invasores del siglo XVI pensaban sobre la naturaleza de los indios,
el historiador peruano Nelson Manrique nos explica que los consideraban idólatras, pues ignoraban al verdadero Dios. Vinieron los sarracenos, el universo mental de la conquista de América. Quedaba así planteado un problema moral y antropológico de otredad, los otros, en el cual la relación cultural determinante europeo-indio resultaba asignada por la relación superior-inferior, ellos-nosotros, malo-bueno, inferior-superior, salvaje-bárbaro. ¿Cuál sería? Supuestamente los conquistadores españoles se creían superiores a los conquistados indios, porque razonaban, si los indios hubieran sido iguales a nosotros, no los podríamos haber conquistado. Y si hubieran sido superiores a nosotros, ellos nos hubieran conquistado. Pero como nosotros los conquistamos, entonces nosotros somos superiores a ellos. Entonces la relación era A, superior-inferior. Luis considera que sí hay filosofía peruana en latinoamericana. Si bien ella tiene problemáticas distintas a las europeas, no es imitación o copia. Ya. Por ejemplo, Leopoldo Sea creía que había una filosofía peruana, una filosofía latinoamericana auténtica. Salazar Bondi creía que la filosofía peruana y latinoamericana era simplemente copia. Bartolomé Herrera no se preocupaba sobre el tema, Manuel González Prada tampoco, y Gustavo Gutiérrez más bien hablaba de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿con cuál de estos cinco autores, coincidiría más Luis? Manuel González Prada, Leopoldo Sea, Salazar Bondi, Bartolomé Herrera o Gustavo Gutiérrez. Leopoldo Seda. Muy bien, Leopoldo Sea. Efectivamente, coincidiría más con Leopoldo Sea. Bien, muy bien. Bien, chicos, entonces yo les agradezco hasta ahorita. Vamos a tomarnos un descanso, exactamente 1 hora, y luego volvemos 2 en punto, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. Unos conceptos centrales que debemos tener en mente cuando estudiamos el tema de lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia la validez de los razonamientos y los métodos para determinarla. La validez es que la estructura sea apropiada, sea correcta. ¿Ok? Y hay diferentes métodos. Hay métodos formales como tablas de verdad, deducción natural, método abreviado, etc. Y hay métodos, digamos, no formales o métodos más bien de lógica aplicada al lenguaje o de pensamiento crítico, ¿no? Como los argumentos. Es decir, hay que identificar las supuestas premisas, que son los apoyos, la supuesta conclusión, que es lo que se deduce, y determinar si efectivamente la conclusión se deduce o no de las premisas. Si se deduce, se dice que es válido. Si no se deduce, se dice que no es válido. Lo que nos lleva a los conceptos de validez y de verdad. ¿Qué es la validez? La validez es una adecuada estructuración. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. La verdad es que coincida con la realidad. Por ejemplo, hoy es sábado, es verdadero. Hoy es jueves, es falso. Pero no porque hoy es sábado sea válido y hoy es jueves sea inválido, sino que hoy es sábado, coincide con los hechos, verdadero. Hoy es jueves, no coincide con los hechos falsos. La validez es la adecuada estructuración. La verdad es la correspondencia con la realidad. Por ejemplo, el siguiente razonamiento. Todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano. Sócrates es mortal. Es verdadero porque coincide con la realidad y al mismo tiempo es válido. Porque todos los S son P, existe un X, tal que X es S, conclusión, X es P. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el siguiente razonamiento, todos los chanchos vuelan. ¿Por qué es un chancho? Porque vuela, es falso. Sin embargo, es válido, porque tiene la misma estructura de todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, Sócrates es mortal. Todos los chanchos son seres voladores, porque es un chancho, porque es un ser volador. Entonces, la verdad es un tema de la ciencia empírica, coincidencia con la realidad. La validez es un tema de la lógica, es decir, adecuada estructuración. Y justamente un tema muy sensible es el tema de las falacias. Las falacias son razonamientos inválidos, es decir, son razonamientos aparentemente válidos, aparentemente correctos,
son razonamientos aparentemente estructurados de manera apropiada, pero que si nosotros lo analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que dicho razonamiento no está, digamos así, organizado apropiadamente, ¿no? No está estructurado de manera apropiada. Las falacias formales tienen que ver con el mal uso de las leyes lógicas. Por ejemplo, el modus tollens dice, si P, entonces Q. No Q, conclusión, no P. Ya, pero yo no puedo tener entonces, si P, entonces Q. Q, conclusión P. Eso sería falacia de afirmación del consecuente. El modus ponens me dice, P, entonces Q. P, conclusión Q. En cambio, si yo digo P, entonces Q, no P, conclusión Q, sería, no Q, sería falacia de negación del antecedente. Para entender las falacias formales es necesario entender las leyes lógicas como el modus ponens, el modus tollens, etc. Ese tema no lo cubre el prospecto del examen de admisión, por lo tanto, acá solamente lo mencionamos para temas informativos. ¿Qué cubre el prospecto del examen de admisión? Las falacias no formales. Las falacias no formales pueden ser falacias de atinencia o falacias de ambigüedad. Las falacias de atinencia son aquellas en donde la premisa y la conclusión no tienen relación entre sí, es decir, son inatinentes, ¿no? Mientras que las falacias de ambigüedad son aquellas que, debido a una formulación poco clara, puede llevar a malos entendidos o confusiones de orden semántico o significativo. Ya, repito, las falacias de atinencia tienen que ver con que ni la premisa ni la conclusión vienen al caso. O sea, ni la premisa ni la conclusión son atinentes. Las falacias de ambigüedad tienen que ver con que hay una formulación lingüística poco clara, lo que lleva a malentendido o confusiones semánticas. Ahora vamos a verlo en detalle para que se entienda mejor. Por ejemplo, falacia de atinencia, ad baculum o apelación a la fuerza. Es cuando yo hago uso de una amenaza velada, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Estimado empleado Cáceres, esta es la tercera vez en el mes que llega usted tarde. Le hacemos recordar que la empresa solamente necesita trabajadores puntuales. ¿Qué están diciendo? Que si vuelves a llegar tarde, te van a votar. ¿Te lo dicen directamente? No. Porque si te lo dicen directamente sería advertencia o amenaza. Es algo indirecto, ad baculum, ¿no? Ad hominem es cuando yo quiero criticar la postura de alguien, pero en vez de atacar su posición, ataco a la persona, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? A ver, el tío Ambrosio le dice a Pepito, Pepito, no tomes tanto, te vas a volver alcohólico, el alcohol hace daño. Y Pepito le dice, tío, ¿tú qué hablas? Si tú eres el fundador de Alcohólicos Anónimos. Ya, no está refutando el argumento del tío Ambrosio. Lo que está haciendo es atacar al tío Ambrosio, ¿no? Ahora que ya viene el tema de, digamos, las elecciones, ¿no? Que un político lanza una propuesta, digamos, ¿no? Dice, para vencer al sicariato yo prometo hacer ta, 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 ta. Alguien dice, ¿y por qué no lo hizo cuando él hace 10 años era ministro del Interior? ¿O y por qué no lo hizo cuando él hace 5 años fue congresista? ¿O por qué no lo hizo cuando él hace 3 años era general de la policía? Si se dan cuenta, yo no refuto los argumentos, lo que hago es atacar a la persona. Ad ignoratiam es cuando apelo al desconocimiento de un tema. Yo digo, por ejemplo, los fantasmas existen porque nadie ha demostrado que no existen. La vida después de la muerte existe porque nadie ha demostrado que no existe. Ad misericordiam es eh, apelar a los sentimientos de piedad de la persona, ¿no? Por ejemplo, un vendedor ambulante sube a micro, nos cuenta su vida, desgracia tras desgracia, problema tras problema, está desempleado, sin hijos, está enfermo. Luego nos ofrece que le compremos caramelos, chicles, etc. En todos estos casos, digamos, no se habla de las bondades del producto, sino se busca crear en nosotros pena, crear en nosotros conmiseración, piedad, para que en base a esa pena, conmiseración o piedad aceptemos la propuesta de esta persona. A populum es cuando se apela a la masa, a la cantidad. Puede ser de dos tipos.
¿ya? Se puede apelar a sentimientos enraizados en la masa o se puede apelar a la cantidad bruta. Sentimientos enraizados en la masa. Inca Kola, la bebida de sabor nacional. ¿A qué sabe Perú? Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. Pero, por ejemplo, el eslogan Inca Kola, la bebida de sabor nacional, apela al patriotismo, que es un tema enraizado en la masa. Hay también publicidad estacional. Se acerca San Valentín, cómprale a tu pareja. Se acerca Día de la Madre, cómprale a tu viejita. Se acerca Día del Padre, cómprale a tu viejito. Se acerca Navidad, cómprale a todos, ¿no? Es decir, apela a sentimientos de familia, de amor, de amistad. También podemos apelar a la masa en bruto. Por ejemplo, podemos decir, Harry Potter es la mejor novela del siglo XX, pues en una votación online el año 1999 fue elegida como la mejor. O sea, mayoría manda. No necesariamente. Acuérdense ustedes que todo presidente en el Perú llega por mayoría. Y hay varios ya presos ahorita, ¿no? Entonces, la mayoría también parece que a veces se equivoca. Y ad verecundiam. Ad verecundiam tiene que ver con una apelación inapropiada a la autoridad. O sea, si yo estoy hablando sobre teología, puedo citar al Papa. Si estoy hablando sobre derecho, puedo citar a un reconocido abogado. Pero yo no puedo citar al Papa para un tema jurídico. Como tampoco puedo citar a Albert Einstein para un tema antropológico. Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? La verdad y la mentira es relativa a cada sociedad. Eso ya lo dijo Einstein con su teoría de la relatividad. No puedes, porque una cosa es verdad o mentira desde el punto de vista sociológico, debería yo aludir a un físico o a un antropólogo, hasta un filósofo, y otra cosa es verdad o mentira en un sentido físico, pues, ¿no? Después tenemos falacia de atinencia, perdón, de ambigüedad. La falacia de ambigüedad tiene que ver con un uso poco claro del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, equívoco. Todo lo consumado está acabado. Vargas Llosa es un novelista consumado. Por lo tanto, Vargas Llosa está acabado como novelista. Falacias de ambigüedad. Es cuando la formulación no está bien clara. Por ejemplo, yo me encuentro en el parque con Pancho y Pancho me dice, oye Roberto, ¿cómo está el perro de tu hermano? Yo no sé si está diciendo perro a mi hermano o me está preguntando por la mascota propiedad de mi hermano. Énfasis. Es cuando yo resalto un aspecto, pero no completo. Por ejemplo, decimos, ¿no? Toda la tienda, 2 por 1. Voy a la caja, señor, se paga más caro. No me lo dijiste. No, no te lo dije. Pero si usted ve acá con microscopio, así, con lupa, ven un asterisco bien chiquito que dice, se paga la más cara, ¿no? Dice, papayón, ¿no? Pizzas 2 por 1. Sí, tú vas a caja y te cobran la más cara. Claro, el énfasis es eso. O sea, se resalta que es 2 por 1, pero no se resalta la parte con asterisco que dice se paga la más cara. Y las paradojas son problemas productos de un mal uso del lenguaje. Por ejemplo, Epimenides, el cretense, dice, todos los cretenses son mentirosos. Si Epimenides miente, dice la verdad. Si Epimenides dice la verdad, miente. Es una paradoja, ¿no? Por ejemplo, yo digo, todos los seres humanos somos mentirosos. Si lo que he dicho es mentira, entonces he dicho una verdad. Y si lo que he dicho es una verdad, entonces es una mentira. ¿Ok? Son productos de mala formulación del lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces, esto de acá nos va a llevar al siguiente punto. ¿Bien? Ok. El siguiente punto. Tema 6, lógica. A ver. Ejercicios. Luis lee un anuncio. Solo por hoy, 20 más 20 de descuento. Ingresa a la tienda y al momento de pagar se dan cuenta que le están descontando solo un 36 y no un 40%. Claro, y pregunta, ¿no? ¿Por qué? Que mire, señor, si este producto cuesta 100, yo le hago un descuento de 20%, el producto cuesta 80. Ahora, a ese 80, yo le hago un descuento de 20%, que es 16. Entonces, 20 más 16 es 36. Pues 20 más 20 es 36. ¿Cómo que es 36? Si 20 más 20 es 40, oiga, usted no es analfabeto. No, señor, es que usted está aplicando mal, pues. Yo al precio original, que es 100, le hago el 20%. El precio baja a 80.
A ese segundo precio, que es de 80, yo le hago el 20%. Es que usted le explicó eso, pues. Claro, no explico eso. ¿Por qué? Porque está cayendo en la balanza de énfasis. 20 más 20% de descuento te hace creer que al mismo precio original le aplican 20 más 20, cuando en realidad es que al primer precio, al precio original, le aplican 20 y luego al precio nuevo le aplican 20. O sea, 20% más 20% no es en la práctica 40%, sino 36%. Pregunta, ¿qué falacia se estaría cometiendo acá? Hay chicos que me dicen. Énfasis. Énfasis, excelente. La frase, se vende esposa. ¿Qué caso de falacia es? Es como, ¿cómo está el perro de tu hermano? ¿Qué falacia es? Anfibología. Anfibiológica. Muy bien, anfibológica, claro. Ambigüedad, ambigüedad. No, anfibológica. Falacia de ambigüedad es todo el género, mi estimado. Todo el género es falacia de ambigüedad. La falacia de ambigüedad es un género. Comprende anfibología, énfasis y otras falacias más. Entonces, decir que esta falacia es una falacia de ambigüedad es una respuesta muy genérica. Es en realidad una falacia de anfibología. Yo no sé si están vendiendo una esposa de verdad o son esposas, eso que te pone la policía pues, cuando te chapan, como tenía Maduro su foto en el helicóptero cuando lo atrapan, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es anfibológico, no se sabe. ¿Bien? Ok. Entonces, seguimos avanzando. ¿Ya? A ver. Tema 7, seguimos con lógica. Teoría de la argumentación. ¿Ya? Teoría de la argumentación. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento, que busca, digamos, resolver diferencias de opinión o sostener una postura. Es decir, si tú y yo no estamos de acuerdo, entonces hay que argumentar en qué punto estamos en desacuerdo para tratar de ponernos de acuerdo. Se desarrolló notablemente, eso ya se conoce en la época de Aristóteles, ¿eh? Pero se desarrolló notablemente en la década de 50, porque comenzó a desarrollar la informática, ¿no? Entonces hay una argumentación formal que se centra en la regla lógica de inferencia, hay una argumentación material que se centra en el contenido y una argumentación pragmática que busca persuadir, ¿no? Hay dos tipos claves de argumentos, deductivos e inductivos. Los argumentos deductivos tienen como característica clave que son razonamientos donde la conclusión se sigue necesariamente de las premisas y el resultado de la conclusión es cierto o es necesario. Si las premisas son verdaderas y la inferencia es válida, la conclusión es necesaria. ¿Ya? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, es una conclusión necesaria. En cambio, los argumentos inductivos son razonamientos que obtienen una conclusión de carácter general a partir de casos particulares, ¿no? Por ejemplo, este trozo de metal que es bronce se dilata con el calor. Este otro trozo de metal que es plomo se dilata con el calor. Este otro trozo de metal que es hierro se dilata con el calor. Este otro trozo de metal que es zinc se dilata con el calor. Conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. La conclusión es probable, pero no es necesaria. Pueden haber excepciones. Entonces, cuando estoy frente a un argumento cuya conclusión es necesaria y que normalmente se basa en principios genéricos, en leyes, es un argumento deductivo. Cuando estoy frente a un argumento cuya conclusión es probable, porque se basa sobre todo en casos particulares, en observaciones de hechos, es un argumento de tipo inductivo, ¿no? Ahí también tenemos los entinemas. Los entinemas son argumentos incompletos. Normalmente falta una premisa. Por ejemplo, digo, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Cuál es la premisa que falta? Sócrates es hombre, ¿no? Decimos, Luis es un irresponsable porque no entregó su tarea a tiempo. ¿Cuál es la premisa que falta? Los que no entregan su tarea a tiempo son irresponsables. Es decir, los entinemas son razonamientos donde hay una o más premisas implícitas.
¿Ok? La inferencia es una conexión lógica entre premisas y conclusión. Por ejemplo, si ayer fue viernes, ¿qué se infiere? Que hoy día es sábado, ¿no? Si hoy es sábado, ¿qué se infiere? Que ayer fue viernes y que mañana será domingo. Refutación es cuando queremos demostrar que un argumento no es correcto, ¿ok? A través de un contraejemplo, es decir, un caso contrario. Y contraargumentación es dar un argumento contrario. Caso típico en las lecturas dialécticas que ustedes han visto en habilidad verbal. Ahí, en todas las lecturas dialécticas hay argumento y contraargumento. Argumento es el que está a favor de algo y contraargumento es el que está en contra de algo. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, un ratito, ya, vamos a ver ejercicios. A ver, tema 7, teorías de la argumentación, ¿no? A ver, el sol había salido todas las mañanas desde que tengo memoria. Recuerdo haber visto reportajes sobre civilizaciones antiguas que se basaban en la certeza de que tras la noche la luz regresaría para calentar la tierra. Nunca en toda la historia documentada de mi propia vivencia se ha registrado un periodo en que la Tierra haya dejado de rotar para presentar la salida del astro rey. Por lo tanto, no tengo motivo alguno para dudar de que mañana, cuando mires el este, el sol volverá a aparecer. Esto es un caso de razonamiento inductivo, deductivo. Fíjense, o entinema. Fíjense que todas las premisas son enunciados particulares, ¿no? Y en base a esos enunciados particulares, yo infiero un enunciado general. ¿Qué creen ustedes? ¿Será deductivo, inductivo, entinema? No es premisa porque también hay una conclusión, que es por lo tanto. No es solamente conclusión porque también hay premisas, que es lo anterior a por lo tanto. Entonces sabemos que D y E no pueden ser. Puede ser A, puede ser B, puede ser C. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería? Inductivo. Inductivo, muy bien, porque se basa en observaciones particulares, ¿ve? Inductivo la C. En cambio, fíjese en este caso, ¿ya? Fíjese en este caso. El reglamento de la liga es claro e inquebrantable. Cualquier jugador que acumule 5 tarjetas amarillas a lo largo de la temporada queda automáticamente suspendido para el partido siguiente. Revisando las hojas de incidencia del encuentro, se confirmó la cuenta. Por consiguiente, dado el estricto cumplimiento del estatuto deportivo, no puede haber duda de que a nuestro delantero estrella no lo veremos en la alineación de juego de Copa de la próxima semana. Acá partimos de un principio general, ¿no? El reglamento de la liga es claro e inquebrantable. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento sería? ¿Conclusión necesaria o probable? Como se basa en una Probable. ley o principio general, es necesaria. Dice bien claro, cualquier jugador que acumule 5 tarjetas amarillas a lo largo de la temporada queda automáticamente suspendido para el partido siguiente. Nuestro delantero estrella acumuló 5 tarjetas amarillas. Por lo tanto, el siguiente partido de Copa no lo veremos. ¿Qué sería entonces? Deductivo. Porque no hay otra manera. La conclusión es necesaria. Si el reglamento dice todo aquel que acumule 5 tarjetas amarillas, automáticamente queda suspendido para el siguiente partido. Y en este partido, nuestro delantero estrella acumuló 5 tarjetas amarillas, conclusión necesaria, el siguiente partido no podrá jugar porque está suspendido. Bien. Siguiente caso, nociología o teoría del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el saber? Proviene de dos términos griegos, gnosis, que significa saber o conocimiento, y logos, teoría. Entonces, la nociología es la teoría de conocimiento. No es teoría de conocimiento científico, sino la teoría de conocimiento humano en general, ¿no? ¿Cómo se define el conocimiento, digamos, humano de manera general? Es la representación adecuada de las cosas por el ser humano. Incluso una teoría que se llama la teoría tripartita de conocimiento, que es el conocimiento es una creencia verdadera y fundamentada. Entonces, el conocimiento es una creencia que tiene tres características. Primero, es una creencia de alguien.
Segundo, es una creencia verdadera. Y tercero, ese alguien tiene razones para creer esa creencia. Por ejemplo, hoy es sábado, es conocimiento. ¿Por qué? Porque es una creencia mía y de ustedes. Segundo, es verdad, porque vamos al calendario, vamos al smartphone y efectivamente la fecha de hoy es sábado. Y a su vez tenemos, digamos, razones para creer en ello. Ayer fue viernes, mañana será domingo. Hemos preguntado a personas confiables y nos han dicho que hoy es sábado. ¿Ok? Entonces, el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Ahora bien, para llegar al conocimiento debemos ejercer algo que se llama acto cognoscitivo. Este acto cognoscitivo tiene tres componentes. El sujeto, que es el que conoce, el objeto, que es lo que se conoce, y la representación, que es la imagen o idea del objeto que se forma en el sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, esto es un lapicero. Ok, el sujeto soy yo, esto es un lapicero, lo estoy viendo, lo estoy tocando. El objeto es este objeto, ¿no? Cilíndrico, alargado, tiene tapa, tiene punta metálica, tiene tinta seca, ¿ok? ¿Y cuál es mi representación? En mi mente, yo la represento de una forma tal que coincide con representaciones mentales que yo tengo guardadas previamente en mi mente. Y esas representaciones mentales se llaman lapicero, ¿no? Entonces hay estos tres elementos. Siempre hay un sujeto que conoce, un objeto que se conoce y la representación mental en el sujeto de dicho objeto. No puede haber conocimiento si yo no me lo puedo representar. No puede haber conocimiento si no hay objeto. Por eso se dice que no hay conocimiento de Dios ni de la muerte, porque no hay un objeto muerte ni hay un objeto Dios. Tenemos la idea, pero no hay un objeto. ¿Ok? Ahora, ¿es posible conocer la realidad? Tenemos diferentes posiciones. El dogmatismo, el escepticismo y el criticismo, ¿no? El dogmatismo dice que sí, que hay plena confianza en las facultades del sujeto. El conocimiento es absoluto y objetivo. Caso típico, por ejemplo, los racionalistas. Caso típico, algunos empiristas, algunos como John Locke. El escepticismo dice no, no es posible conocer, solamente hay opiniones o puntos de vista, ¿no? El escepticismo niega la posibilidad de conocimiento, no se puede alcanzar la verdad absoluta, solamente hay opiniones o puntos de vista, ¿no? Y el criticismo, que es la opinión de Kant, hay un conocimiento parcial. Es posible conocer el fenómeno, lo que aparece o se experimenta, pero no el noumeno o la cosa en sí. Ok. Ahora, esto es con respecto a si es posible conocer. ¿Dónde se origina el saber? Según Descartes y los racionalistas, se origina en la razón, en la intuición racional. La razón es la fuente del fundamento y existen ideas innatas, como la idea de lo perfecto, de lo sumamente bello, la idea de Dios. El empirismo sostiene que no, que la razón no proporciona conocimiento. Lo único que proporciona conocimiento es la observación, la experiencia sensorial. El fundamento es que la experiencia sensible, o sea, lo que yo miro, lo que yo toco, lo que yo huelo, es el origen del conocimiento. La mente humana es una tabla rasa o tabla en blanco, según Locke. Y el a priorismo, que es la posición de Kant, sostiene que nosotros tenemos categorías a priori, algo así como un software, como un chip que está vacío. Pero la experiencia que es a posteriori llena nuestro cerebro y este software chip lo va acomodando, ¿no? Entonces, el conocimiento surge de la experiencia, pero las formas previas a priori de la razón lo moldean, ¿no? Eso es Kant, ¿ok? Bien. Ahora, el conocimiento, como hemos visto, es una creencia verdadera y justificada, ¿correcto? Respecto al conocimiento, el dogmatismo dice que sí es posible de alcanzar, el empirismo no y el criticismo parcialmente. Respecto a de dónde procede, según el racionalismo de la razón, según el empirismo de la experiencia, según el apriorismo de razón más experiencia. Ahora, el conocimiento, como es una creencia verdadera y justificada, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la verdad? Entonces, respecto a este tema, en filosofía hay un curso que se lleva todo un semestre, 16 semanas, que se llama Teorías de la Verdad, donde se estudian diferentes teorías de la verdad, ¿ya? Hay alrededor de 20 teorías de la verdad, ¿ok? Nosotros vamos a estudiar las principales. La teoría correspondentista.
Dice que la verdad es la adecuación de la idea con la realidad. La verdad es la concordancia entre lo que se piensa y la realidad objetiva. Por ejemplo, lo decía Aristóteles, decir de lo que es verdadero. Decir de lo que no es falso, decía Aristóteles. La verdad como coherencia. Una creencia es verdadera si es coherente, si no hay contradicción. Este es un criterio de tipo lógico. La verdad como evidencia es un criterio racionalista, ¿no? La verdad es aquello que aparece ante mi mente de manera clara y distinta. ¿Quién lo sostiene? Descartes y los racionalistas. La verdad pragmática, la verdad es lo útil. ¿Cómo yo sé que es verdadero? Porque es útil. Por ejemplo, desde el punto de vista pragmático, ¿en qué se sustenta la verdad de que hoy es sábado? Fácil. Entré a mi sección online del sábado y todos estaban. Y efectivamente hay cursos de filosofía con el profesor Katayama y según mi programación, hoy día tocaba pues el seminario 1 de filosofía con el profesor Katayama. Entonces es verdadero porque mi creencia me fue útil, ¿no? Si yo sé cómo freír un huevo, ¿por qué? Porque no se me quema, pues. Yo sé cómo hacer un lomo saltado, ¿por qué? Porque no se me quema, me sale bien, etc. Entonces la verdad pragmática se sustenta en lo útil, en la aplicación, ¿ok? Después tenemos la verdad por consenso. ¿Qué es la verdad por consenso? La verdad por consenso es cuando hay un acuerdo comunitario, cuando todo el mundo está de acuerdo con algo, cuando todo el mundo coincide en algo, ¿ok? Podemos decir que hay una verdad, ¿ok? Por consenso. Por ejemplo, como todo el mundo está de acuerdo que es mejor, digamos, Vargas Llosa que Ribeiro, entonces Vargas Llosa es mejor que Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Y el subjetivismo dice que la verdad depende de cada quien. Eso se ve pues en Magali TV, ¿no? Viene fulanita de tal a contar su verdad, dice, ¿no? O Beto Ortiz, el valor de la verdad. La verdad es algo subjetivo, depende de la experiencia, de la vivencia del sujeto. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Ya? A ver. Un ratito, ¿ya? Un ratito, por favor, un ratito. Ya, perdón, me cambié un poco de sitio porque me avisaba la computadora que estaba bajando la calidad. Bien, entonces seguimos compartiendo pantalla. Ya, vamos a ver acá entonces lo siguiente, ¿no? Teoría del conocimiento. A ver, vamos a ver acá. Ejercicios, ¿ya? En una conversación común, Fernando refiere conocer a su esposa desde hace 15 años, por lo cual considera que ya conoce a fondo y a la perfección su carácter. Un amigo de Fernando llamado Joaquín, al escuchar esto, sostiene que no es posible conocer algo tal cual es, sino que solo lo que se muestra, su apariencia. Es decir, no conocemos la realidad, sino su apariencia, ¿no? De acuerdo con la posibilidad de conocimiento, la postura de Joaquín, que dice que no conocemos la cosa en sí, sino el fenómeno, ¿con cuál correspondería? Con Kant. Con Kant, muy bien. Para Kant, conocemos el fenómeno, no la cosa en sí, efectivamente, la E. A ver. La única verdad acá, dice un empresario, es que la publicidad y el marketing vendan, porque si no, nuestras ganancias no serán las esperadas. Esta concepción de la verdad sería correspondentista, subjetivista, coherentista, pragmatista o evidencialista. Acá la verdad es como lo útil, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué concepción sería? Pragmatista. Muy bien, pragmatista. La verdad es lo útil. Muy bien, perfecto. Seguimos. A ver. Pasamos.
La epistemología o filosofía de la ciencia. Ya hemos visto el conocimiento en general, ahora vamos a ver el conocimiento científico en particular. ¿Ok? ¿De dónde proviene, digamos, el término epistemología? Viene de dos términos griegos, episteme, conocimiento o ciencia, y logos, teoría o estudio. ¿En qué se diferencia la epistemología de la gnoseología? A veces se usan indistintamente. Sin embargo, ya en un sentido más estricto, debemos considerar que la epistemología se centra en el conocimiento científico, mientras que la gnoseología abarca el conocimiento humano en general. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de gnoseología, hablamos de conocimiento humano en general, desde conocimiento cotidiano, como saber cómo me llamo, dónde vivo, hasta, digamos, un conocimiento más elaborado. Por ejemplo, no sé, pues, cómo resolver una ecuación cuadrática de tercer grado. Ya. En cambio, la epistemología es exclusivamente conocimiento científico. ¿Ya? En la medida que es una teoría filosófica que estudia la ciencia, la pregunta básica sería, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos o enunciados ordenados sistemáticamente acerca de la realidad, ¿no? Se caracteriza por ser falible, la ciencia se puede equivocar, y perfectible. La ciencia mejora, se corrige constantemente. Entonces, el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación rigurosa del método científico, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de la ciencia? Son 4. Describir, es decir, presentar las características básicas o esenciales de un aspecto de la realidad. Explicar por qué sucede lo que sucede, por qué pasa lo que pasa en base a ciertos principios. Predecir, en la medida que la explicación retrotrae a ciertos principios, esos principios también me ayudan a predecir el futuro, a anticiparme a lo que venga. Y luego tiene una función aplicada, que es aplicar, es decir, solucionar problemas prácticos con este conocimiento científico. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Hay varios tipos de clasificación, ¿ya? La que pide el prospecto de San Marcos es 2, por su objetivo y por su objeto. Por su objetivo, las ciencias se pueden clasificar en puras o teóricas y aplicadas o tecnológicas. Las ciencias puras o teóricas persiguen el saber por el saber, la verdad por la verdad. Las ciencias aplicadas o tecnológicas persiguen resolver problemas prácticos. Por ejemplo, saber, digamos así, la ley de la gravedad. ¿Por qué los objetos caen? ¿Por qué los objetos no se caen? Saber, digamos, los tipos de suelos que existen. Saber la resistencia de los materiales es conocimiento puro. En cambio, si yo quiero aplicar todo esto para construir edificios antisísmicos, es aplicado tecnológica. Estamos hablando ahí de ingeniería civil. En el anterior caso hablamos del físico o hablamos del geólogo. Ahora, por su objeto de estudio, pueden ser formales o fácticas. Formales, cuando estudiamos estructuras o formas. Solamente hay 2 ciencias formales. Matemática, que estudia la estructura numérica, y la lógica, que estudia la estructura de los razonamientos. Y fácticas son ciencias de hecho. Las ciencias de hecho estudian el mundo natural o no humano, ciencias naturales, o el mundo humano, ciencias sociales, ¿correcto? Todas ellas, sean puras o aplicadas, sean formales o fácticas, aplica un método científico. El método científico tiene 4 grandes pasos. Problema, identifico la dificultad a resolver. Hipótesis, propongo una solución preliminar. Contrastación, llevo la hipótesis a la práctica y la comparo con los hechos de la realidad. Finalmente, analizo estos hechos para ver si mi hipótesis resuelve o no resuelve el problema. Eso se llama método científico. Aplicado a la investigación académica, se llama metodología en la investigación o se llama tesis. Hay posturas epistemológicas. Por ejemplo, ¿qué es el falsacionismo? Que una teoría es científica si es potencialmente falsable, ¿no? Mientras más posibilidad haya de falsarla, más científica y poderosa es la teoría. Claro, mientras no se la false, se la acepta como si fuera verdadera. Ese es el falsacionismo, ¿ok? Después tenemos el estructuralismo, que es
Kuhn dice que lo que define una ciencia es un paradigma único. Cuando una ciencia tiene un único paradigma dominante, es realmente ciencia. Por eso, según Kuhn, por ejemplo, la filosofía no es ciencia porque no tiene un paradigma único, tampoco la economía sería ciencia porque no tiene un paradigma único, etc. ¿No? El problema de la demarcación. ¿Qué distingue a la ciencia de la no ciencia? Según Carnap y el positivismo lógico, que postularon el paradigma verificacionista, lo que determina el estatus científico de un conocimiento es que sea empíricamente verificable, es decir, que podamos comprobar los hechos en la realidad. Por su parte, Karl Popper es lo contrario. Dice, no, no, no. Lo que determina que una ciencia sea ciencia es que es potencialmente falsable. Mientras no se le falsee, mediante contraejemplos o casos contrarios, se la acepta como provisionalmente verdadera, ¿no? ¿La ciencia progresa o no progresa? Tanto el verificacionismo como el falsacionismo pensaban que la ciencia progresaba de manera lineal. Los primeros científicos habían creado los primeros peldaños, los últimos científicos crearán los últimos peldaños. En cambio, digamos, Kuhn dirá que no. Kuhn dice que la ciencia avanza a través de revoluciones, a través de cortes. Por ejemplo, tenemos el periodo preparadigmático, donde cada científico hace lo que quiera, hasta que uno tiene más éxito que los demás. Entonces todos se alinean con ese científico y surge el paradigma o ciencia normal, que se caracteriza por resolver problemas. Con el tiempo van surgiendo una serie de problemas que no pueden ser solucionados por el paradigma. Estos problemas se llaman anomalías. Con el tiempo las anomalías crecen tanto que los científicos pierden confianza en el paradigma y aparece la llamada ciencia extraordinaria. Hasta que nuevamente uno de estos científicos tiene más éxito que los otros, se da una revolución científica y aparece un nuevo paradigma dominante. En ese sentido, según Kuhn, la ciencia no tiene un desarrollo lineal como pensaban los verificacionistas, positivistas o los falsacionistas popperianos, sino que tiene un desarrollo a través de revoluciones, a través de saltos cualitativos. ¿Ok? Bien. Esto nos lleva entonces a la ciencia y la tecnología. Tenemos ciencias duras, por ejemplo, las ciencias naturales, que requiere mucha experimentación, mucha data. Tenemos ciencia blanda, que es más cualitativa, por ejemplo, las ciencias sociales, la antropología, la historia. Tenemos una tecnología dura que aplica justamente elementos cuantitativos, por ejemplo, las ingenierías son tecnología dura porque aplica la ciencia dura. El físico, el químico es la base del ingeniero civil, del ingeniero industrial, del ingeniero químico, ¿cierto? El ingeniero genetista tiene como base la biología. Y tenemos tecnología blanda, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aplicar, digamos, psicología organizacional para mejorar los procesos dentro de mi institución. Es tecnología blanda. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy aplicando ciencias sociales. Se considera que las ciencias sociales son ciencias blandas, ¿no? Como hemos visto acá, la clasificación de las ciencias naturales y formales se consideran que son ciencias duras. Las ciencias sociales se consideran que son ciencias blandas. Por lo tanto, la aplicación de la ciencia natural, que son las ingenierías, se consideran tecnologías duras. La aplicación de las ciencias sociales, que puede ser, por ejemplo, el comportamiento organizacional, los procesos administrativos, etcétera, se consideran que son ciencias o tecnologías blandas. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si me han entendido. A ver. A ver. Luis Pasteur se sorprendió que en un estudio con muestras cultivadas en laboratorio, las bacterias no crecían en una zona donde crecía un hongo y sorprendido quiso investigar la causa. Es decir, este hecho disparó la investigación. Si aplicamos el método científico, ¿a cuál de estas 4 etapas correspondería lo narrado por Pasteur? Problema, hipótesis, contratación o análisis de datos. Problema. Problema. Muy bien, efectivamente, problema. El hombre emplea el conocimiento derivado de la ciencia para desarrollar tecnologías, mejorar la calidad de vida y en general resolver problemas prácticos.
De esta manera ha desarrollado métodos para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, desalinizar el mar para hacer potable el agua salada del océano, tener luz eléctrica en casa, entre otros. Por eso, considerando las funciones de la ciencia, podemos afirmar que en este caso, ¿qué sería? Aplicar conocimientos para Aplicar, solucionar problemas. efectivamente. ¿Sería ciencia pura o ciencia aplicada? Aplicado. Ciencia aplicada, efectivamente. Muy bien. Bien. Entonces acá, a ver, epistemología contemporánea. He juntado los dos de epistemología porque es el mismo tema, ¿ok? Sino que vemos diferentes subtemas. A ver, en la actualidad, muchos científicos mantienen en pie la idea de que para que algo sea considerado como significativo, debe ser empíricamente demostrado, o mejor dicho, poder ser captado a través de los sentidos. A lo largo de los años, ha habido varias corrientes que se podrían considerar como partidarias de este criterio de demarcación científica, las cuales sostienen que solo los enunciados, hipótesis o teorías que son empíricamente verificables son cognitivamente significativos. Es decir, si algo no se puede demostrar por medio de los sentidos, de la experiencia física o la percepción, entonces es una idea más bien rechazable, no es científica. Acá nosotros estuvimos viendo justamente dos posiciones, ¿no? Una era el verificacionismo y otra era el falsacionismo. Bien, en base a estas dos posiciones, lo que les acabo de mostrar, ¿con cuál concordaría mejor? Verificacional. Ay, ¿cómo se dice? Letra, dime la letra. Dime la letra. Verificacionismo positivista. Ya, ¿y cuál sería de las letras? ¿Cuál sería? Hay científicos, la C, hay científicos que son verificacionistas. Hay científicos, no puede ser la A porque la A dice que ya no es vigente. Y acá estamos viendo que para algunos científicos sigue vigente. Entonces es la A. Hay científicos que aún son verificacionistas. Respuesta es la C. Ya, a ver, siguiente caso. A ver, ¿cómo le va? Siguiente caso, a ver. Luis es un administrador que busca mejorar tanto los procesos de su organización para hacerla más eficiente y eficaz, como también mejorar los sistemas de control para hacerlos más ágiles y menos burocráticos. Luis hace uso de ciencia dura, ciencia blanda, tecnología blanda, paradigmas. Tecnología blanda. Muy bien, tecnología blanda, claro. Está haciendo uso de aspectos sociales, ¿no? Muy bien. Muy bien, qué emoción. Pasamos al último tema. A ver, antropología filosófica. Orígenes del hombre. Para algunos, el origen del hombre es Dios, un ser no material. ¿Quiénes lo sostuvieron? San Agustín, influenciado por Platón, decía que el ser humano era un ser dual. Tenía un cuerpo que era mortal y un alma que era inmortal. Más bien, el naturalismo evolucionista, planteado por Charles Darwin, dice que el ser humano es un animal más, producto de la evolución, del tiempo y del azar. Probablemente es ese meteorito que cayó hace 150 millones de años en, digamos, la península de Yucatán, no hubiera caído en la Tierra, los dinosaurios no se hubieran extinguido y ahorita no habrían como nosotros mamíferos inteligentes, sino más bien lagartoides inteligentes, ¿no? Entonces, nos lleva a preguntarnos qué es el ser humano. Según Aristóteles, el ser humano es un animal racional, porque la razón es su rasgo esencial. Según Max Scheler, el hombre es un animal que produce y crea, que trabaja colectivamente, y creamos cosas, instrumentos, máquinas. El castor hace su represa, sí, pero con sus dientes, ¿no? El conejo cava, sí, pero con sus patas, ¿no? El león caza, sí, pero con sus garras. El ser humano crea excavadora, crea tuneladoras, crea armas de fuego. Los animales se curan con hierbas y con su propia saliva. El ser humano crea medicina, crea radioterapia, crea quimioterapia. Los peces nadan, las aves vuelan, los seres humanos también, pero con submarinos, con buques, con aviones. Entonces lo que distingue al ser humano es su capacidad de crear y de trabajo. Para Ernst Cassirer, más bien, el ser humano es un animal de símbolos, de lenguaje, de gestos.
Entonces es un animal simbólico, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Según algunos, la vida no tiene sentido. Es el nihilismo nietzscheano. Cada quien se lo debe crear, dicen los existencialistas. La existencia precede a la esencia. Primero existimos y luego definimos qué somos. Nuestro existir define lo que somos y no a la inversa. ¿Ok? Entonces, a ver, estudiando este punto, vienen las siguientes dos preguntas, ¿no? ¿Qué postura antropológico-filosófica sería la siguiente? Imagina que terminas el colegio y no tienes ni idea de qué hacer con tu vida. Tienes amigos que ya saben que van a ser abogados, otros que van a ser ingenieros, y parecen tener un camino fijo, pero tú sientes que no hay un manual de lo que se supone que debe ser. Sientes que es como si hubieras llegado a ser una hoja en blanco y te dieras cuenta de que, a diferencia de un auto que fue construido para ser instrumento de transporte, su esencia, tú no fuiste hecho con un propósito preinstalado. Eres libre de ser lo que decidas ser dentro de tus posibilidades. ¿Qué posición sería? ¿Nihilismo? No, porque el nihilismo dice que la vida no tiene sentido y tú crees que sí tiene sentido. ¿Ok? Animal simbólico, racionalismo, existencialismo, homo faber. ¿Cuál sería? Fíjense lo que dice acá. Existencialismo. Existencialismo, claro, porque eres libre de ser lo que decidas ser dentro de tus posibilidades. Claro, dentro de mis posibilidades, yo no voy a volar como pajarito, pues no tengo alas, ¿no? No voy a respirar debajo del agua, pues no tengo branquias, pero dentro de mis posibilidades puedo ser lo que libremente decida ser. Existencialismo, muy bien. A ver, ¿qué postura antropológico-filosófica sería la siguiente? Imagina que estás viendo una noticia por la televisión, los posts y videos de las redes sociales, y te percatas que toda la gente está obsesionada con encontrar el sentido de la vida, el gran amor o el trabajo soñado. En ese momento te das cuenta de que dentro de 100 o 150 años tu esfuerzo no va a importar, tu éxito no va a quedar registrado y tus preocupaciones son irrelevantes en el gran esquema del universo. Tú y todos los que ahora están vivos y que se afanan por el éxito ya estarán muertos. No hay un propósito divino, no hay una verdad objetiva esperando ser descubierta. ¿Qué sería? O sea, Nihilismo. nihilismo, todo da igual. Sálvese quien pueda, efectivamente. Nihilismo. Bien, a ver. Bien chicos, hasta aquí por si acaso este seminario, la parte teórico-práctica. Hemos dejado algunos minutos por si que algunos tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Con gusto se los aclaramos. ¿Algún punto de los ejercicios que no hayan entendido, alguna duda que tengan, algún aspecto de la explicación teórica que no les haya quedado clara? Con gusto lo aclaramos, no hay ningún problema. Profesor, Dime. ¿por qué no hubo preguntas de la semana 12? Ah, porque el seminario 1 es de la semana 1 al 11. Son 11 semanas. El seminario 2 es de las semanas 12 al 15, que son 4 semanas, y el seminario 3 es de las semanas 16 al 19, que son 4 semanas. El más complicado es el seminario 1. Como ustedes en la PRE tienen 19 semanas, seminario 1 abarca de la semana 1 a la 11. El seminario 2 es más, el seminario 2 se puede profundizar más porque son menos semanas, son 4 semanas, la 12 a la 15. Y el seminario 3 son las últimas 4 semanas. Es por eso que nos hemos centrado en las 11 primeras semanas. No es que yo quiera, sino que por reglamento es así. Y está bien, porque a la justa hemos terminado 11 semanas. Imagínate hacer 12 semanas, hubiera sido bien complicado, ¿no? Pero este seminario también es más complicado en filosofía, en general en los cursos, porque abarca 11 semanas. Los demás son un poco más relajados porque son menos temas y se pueden hacer más ejercicios, ¿no? Es por eso. Ya, ¿Alguien profesor, más tiene? gracias. Ya, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Bueno, entonces, sí, dime. una consulta. ¿Podría Dime. repetir la diferencia o de qué trataba el verificacionismo y el falsacionismo? Claro. A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya está. A ver, vamos a ver acá. Ya. El verificacionismo fue propuesto por el positivismo lógico, por un filósofo llamado Rudolf Carnap, y decía, ¿no? Lo que distingue a la ciencia de la no ciencia es que la verdad científica puede y debe ser verificada empíricamente. Karl Popper
dijo que no, porque ninguna verificación es completa, ninguna verificación es segura. Siempre hay la posibilidad de un contraejemplo, de un caso contrario. En cambio, cuando encontramos un contraejemplo, un caso contrario, eso queda refutado, como ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia. Por lo tanto, dice Popper, lo que define al conocimiento científico es que potencialmente es falsable o refutable. Mientras los hechos no lo falseen, los asumimos como temporalmente correctos, aunque sabemos que en el fondo van a ser refutados en algún momento. ¿Ya? Por ahí va la diferencia. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Profesor, en Dime. el tema 3, el problema 1 sería la B, ¿verdad? A ver. Juicio Tema 3. sintético. Tema 3, problema 1. Espérate. Ya no me acuerdo. A ver, vamos a ver. Tema 3 es filosofía moderna, ¿cierto? El problema Sí. 1, sí, sería la B, juicio sintético a priori. Perdón, juicio sintético. Juicio Sí, sintético, juicio la B. sintético. Sí, la B, Ah, juicio sintético. Porque se basa en hechos. Pero no es un hecho netamente válido porque se basa en un hecho de experiencia, ¿no? Que yo he verificado en los hechos. Sí, la B sería, B de bueno, juicio sintético. Mm. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algo que no esté claro? Bien, entonces yo les agradezco bastante su asistencia el día de hoy. Yo ya me despido con ustedes. Dentro de unos 4 minutos tengo que pasar a otra sección y creo que ustedes también tienen otros cursos. Muchísimas gracias y ojalá que nos veamos en el seminario 2. Hasta luego. Cuídense bastante. Buen fin de semana y suerte con su examen de mañana, ¿eh? Hasta luego. Cuídense.